Esperamos que el Señor nos sigue ayudando a crecer en su gracia. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 2. En Hebreos capítulo 2 y continuamos con esta gran pregunta sobre el asunto de por qué nació Jesús, ¿no? Y lamentablemente la iglesia muchas veces ha convertido esta enseñanza solamente en una enseñanza navideña, pero va más allá, mucho más allá. Vamos a leerlo en su contexto, es mi costumbre de leerlo en su contexto y luego detallar el versículo que estamos tratando. Vamos a leer en Hebreos capítulo 2, por favor, del versículo 9 hasta el 18, del 9 hasta 18 en el libro de Hebreos, en capítulo 2 y del versículo 9 hasta 18. Y quiero llevarlos a un punto donde había concluido la semana pasada. No lo había concluido, lo había comenzado. Y quiero llevarlos ahí por una razón muy, muy específica. Pero vamos a leer la escritura. Dice esto: pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios, probara la muerte por todos. ¿Por qué? Porque convenía que aquel que para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos el autor de la salvación de ellos. ¿Por qué? Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos, y otra vez yo en él confiaré, y otra vez he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor y la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. ¿Por qué? Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino a que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañe, para hacer propiciación por los pecados del pueblo, pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Señor Padre, en esta mañana buscamos su sabiduría, buscamos la iluminación de nuestro espíritu en comprender la profundidad de esta palabra, Señor, con un propósito de ser un reflejo de ella en nuestras vidas, en nuestra vida terrenal aquí, mientras que te podemos representar realmente como te debemos de representar, para tu honra y tu gloria. Esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Note bien que aquí es donde habíamos dejado la semana pasada, hablando sobre este tema, y la razón es porque hay mucha equivocación simplemente de por qué nació. Y la mayor parte de la gente, cuando tú hablas con ellos sobre este concepto del Evangelio del Señor Jesucristo, para la mayor parte de la gente solamente es una póliza de seguranza, nada más. Voy a morir y entro en el cielo, pero tengo el privilegio, el derecho de vivir como un diablito mientras que estoy aquí en esta tierra. Pero tengo mi póliza de seguridad. Ya lo pagué, ya tengo mi entrada, tengo mi boleto para entrar, ¿no? Y ahí básicamente es el Evangelio para la mayor parte de la gente, sin entender la razón del por qué. Ayer tuvimos, y como le he dicho ya varias veces en el pasado, nos reunimos con un grupo de pastores, ¿no?, en mi casa, de varias iglesias aquí de habla inglesa, y tratamos sobre el asunto del Evangelio. Ahora, imagínense, si nosotros estamos equivocados, ¿no?, sobre el concepto de Evangelio, imagínense los demás. Y uno de varios temas que estuvimos tratando era este asunto que es común y corriente. Y el asunto es de simplemente pensar en el Evangelio que es una decisión. Nada más, es una decisión. Yo he decidido a seguir a Cristo. ¿Ok? ¿Pero qué significa seguir a Cristo?
¿no? Hay muchas maneras como seguir una persona, ¿no? Uno puede ser fiel, uno puede ser infiel, ¿no? Uno puede ser a tiempo, otro puede arrastrar las chanclas. La cosa es que la tendencia es no definir nuestros términos, de qué estamos hablando. Y la verdad es que una decisión nunca es una conversión. Ese es el asunto. La realidad es, ¿dónde están los frutos de nuestro arrepentimiento? Podemos demostrar en nuestra vida, no de lo exterior, pero de lo interior. Mi actitud ha cambiado, mi conducta ha cambiado, mi hablar ha cambiado, mi pensar ha cambiado, mis acciones han cambiado conforme a la palabra del Señor, no conforme a lo que la iglesia espera. Y no conforme a lo que el pastor espera, porque todos nosotros tenemos estándares, normas distintas, ¿no? Y tú vas de iglesia a iglesia y tú vas a ver que cada iglesia tiene sus propias normas, ¿no? Eso puede confundir. Pero conforme a la palabra del Señor, ¿cómo es que debemos de caminar? Y si mi vida es un reflejo de la palabra y estoy creciendo, madurando en las cosas del Señor, luego esa decisión, ¿entiende?, se puede ver claramente en los frutos de arrepentimiento, y reconocer que mi vida es una vida que no me pertenece, pero le pertenece al Señor. Dios es el dueño de mi vida. Eso es otro concepto difícil de aceptar, porque somos creados en culturas donde yo mando, yo me encargo, esta es mi vida, yo puedo hacer lo que me da la gana con mi vida, es mi cuerpo. Nunca he hablado con los jóvenes, esta es mi vida, mi cuerpo. Su voz te hiciste usted mismo. Usted nació así, de la nada, ¿no? No necesitaba un padre y una madre. Nosotros tenemos que entender que esas son cosas sutiles, pero tienen impactos grandes en nuestras vidas. Y todavía estamos aquí en versículo 9, ¿no? De reconocer que la salvación viene de Dios. No viene de nosotros mismos, no viene del pastor, no viene de ninguna iglesia, ninguna denominación. Viene de Dios. La salvación viene de Dios. ¿Ves? Y libre, amorosamente, bondadoso, la gracia absolutamente inmerecida y merecida de Dios es lo que Él viene a derramar sobre nuestras vidas. No lo merezco. No, nunca alguien te ha hecho un favor y tú dices, ¿y por qué? Le quedé mirando, ¿y cuánto me va a costar? ¿No? O no cree la palabra y dice, bueno, es gratis. Nada es gratis, ¿no? Y la gente no puede aceptar eso, ¿no? Pero eso es lo que hizo el Señor. Es lo que Él literalmente hizo por nosotros. ¿Por qué? Porque nos compró del mercado del pecado. Que es difícil comprender otro concepto, ¿no? Nos compró del mercado del pecado. Hemos nacido con la naturaleza pecaminosa, y automáticamente somos, según el libro de Efesios, dice que nosotros somos hijos de ira, o éramos hijos de ira, ya no somos hijos de ira, ya somos hijos del Señor, ¿no? Pues tuvimos que ser comprados, ¿no? Y mi amo era el diablo, Satanás, el pestoso mocoso, como tú lo quieres nombrar, porque yo le pertenecía a él, pero cuando vino Cristo y me rescató, ahora le pertenezco a él. En esta vida, tú y yo tenemos un amo. Si nos gusta, no nos gusta, pero tenemos un amo, ¿no? Y mucha gente, el amo de ellos es el gran dólar, ¿no? Es el billete, ¿no? Ese es el amo de ellos. Pero note lo que él dice aquí en versículo 9. Él dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles. Yo me quedo estancado ahí. Tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los ángeles y los seres humanos. Y a propósito, el Padre tomó el Hijo y lo hizo menos que los ángeles. Esa es la gran humillación. Pero ¿con qué propósito? A pagar el precio de nuestros pecados. Él dijo, pero vemos aquí en versículo 9, pero vemos aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús específicamente, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte. ¿Para qué? Para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos.
exclusivamente y solo singularmente sobre la base de su buena voluntad, ¿no?, soberana, que Cristo vino a este mundo. Y nos quedamos con la pregunta otra vez: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Puedo yo vivir esa vida? ¿Es posible? ¿Puedo yo sacrificarme de la misma forma como se sacrificó Jesús? ¿Puedo yo sacrificarme de la misma forma como lo hizo el Padre? Y como padres, para nosotros que somos padres, nos cuesta la idea: yo no estoy dispuesto a sacrificar a mi hijo para nadie. Para nadie. Tú vas a la prisión, y donde yo he ido muchas prisiones a predicar, ¿no?, y ahí están los padres. Su hijo, su hija es un diablito. Vil, vulgar. Ha matado, ha hecho un sinfín de cosas. Y la mamicita y papicito dice: pero es mi hijo. Es mi hija. ¿No? Ahora, yo no estoy criticando eso no me vaya a malinterpretar. Yo quiero que tú comprendas que esa vinculación, pero es mi hijo, es mi hija. Lo amo. Eso es comprensible, eso se entiende, se comprende. Y llega un momento donde la persona entiende que yo tengo una relación con él, aunque es un malvado, pero es mi hijo. No puedo. Cuando estaba en Sudáfrica y fui a predicar en la prisión, ¿no?, y estaba en la sección de la penalidad de muerte, ¿no?, y había 20 ahí, y yo prediqué ahí. El siguiente día, no, 2 días después, fue donde 2 iban a ser ejecutados, y le prediqué el evangelio a ellos. Dije: tú solamente tienes 48 horas, no hay nada más tiempo, el tiempo tuyo se ha acabado. En 2 días viene el verdugo y te va a ejecutar. Y compartí el evangelio con estos hombres, y los padres estaban afuera. Pero no puede ser, no puede ser. Yo entiendo, yo comprendo sus emociones, sus sentimientos, etcétera, 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 etcétera. Y el director de la prisión me dijo: bueno, por favor, y los trajo a ellos, dentro los padres, para ser testigos. Y lo iban a colgar a los 2. Ahí están los padres. Y era algo insoportable para ellos. Pero no puede ser mi hijo. Pero ahí estaban los padres también de estos 2 hombres, de sus víctimas, los padres de sus víctimas, que habían sido violados, matados, despedazados. ¿Qué es lo que tú haces en esa situación? Los 2 son padres. Los 2 aman a sus hijos, a pesar de. ¿Y cómo es que uno viene a un punto de tratar de reconciliar esos sentimientos que no se pueden reconciliar? No se puede. Y los padres de los 2 hombres se enojaron con los padres de las víctimas. ¿Cómo puede ser? Porque muchas veces nuestros sentimientos, nuestras emociones se encuentran en un lugar completamente descontrolado. Y tratar de ministrarle a los padres, las víctimas, decirle, tratar de ignorar lo que te han dicho, no es fácil. No es fácil. Y si tú entiendes eso, les quiero llevar a este punto, que el Padre Celestial sacrificó a su Hijo por nosotros, sabiendo que la humanidad lo iba a rechazar. Ahora, ¿está dispuesto usted a sacrificar a tu hijo por un pueblo que te va a rechazar? Ah, bueno, hermano, tú estás hablando de teoría. No. Pero Cristo fue bien claro. Abre sus Biblias en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, por favor, el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Es la pregunta, ¿por qué? Y te das cuenta,
aquí en Juan capítulo 10, en versículo 18, ¿no? Te das cuenta que nadie en este universo podría haber traído a Cristo y tomado su vida si no hubiera sido en el diseño soberano de Dios. Este fue el plan de Dios. Él dijo en versículo 18, Juan capítulo 10, él dijo, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí del Padre. Nadie, mira lo que él dice, me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Él mostró un amor que es incomprensible. Pero todavía para la mayor parte de nosotros eso es un concepto ajeno. Bien, está de aquí a California, la distancia. Está de aquí a Sudamérica, ¿no? Eso es un gran salto de tratar de comprender, porque es muy lejos de nosotros. Pero mire bien. Y hay gente que dice, bueno, yo no merezco el amor de Dios. Nunca he hablado con una persona sobre el Evangelio y dice, no, es que yo soy tan malo, que no, es que Dios no me puede perdonar, Dios no me... Y yo, wow, tan arrogante y tan egoísta y tan orgulloso piensas que eres. Eres tan grande, más grande que Dios no... Miren, permítame, Romanos capítulo 5. En Romanos capítulo 5, note lo que dice aquí en versículo 8. En Romanos capítulo 5, versículo 8. Quiero que lo vea conmigo, por favor. Dice en Romanos 5, 8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Te recuerdas a sus padres? Yo sé que mi hijo es un malvado. Aún siendo un malvado, lo amo. Y ahora tú puedes entender a sus padres. El Señor sabía ya de antemano, en su soberanía, en su omnipotencia, en su omnisciencia, que nosotros íbamos a rechazar ese amor. Y aún con eso, Él dice aquí en versículo 8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? En que siendo aún ¿qué? Pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. Y muchas veces lo regalado no es apreciado, ¿no es cierto? ¿No? Muchas veces lo regalado no es apreciado, ¿no? Y así es. Esa es la naturaleza por toda parte del mundo, ¿no? Para que no me van a malinterpretar aquí que estoy hablando solamente con los latinos. No, es un problema por toda parte del mundo. Lo regalado no es apreciado. Pero la semana pasada estaba hablando sobre un señor que conocí en el país de Rumanía. Y la primera vez que había escuchado esto, para ponerlo en contexto un poquito más a nivel práctico nuestro, donde estamos nosotros con los calzados, con los zapatos y estamos caminando aquí en la tierra. Y había un padre en Rumanía y había oído su historia en los Estados Unidos, en una conferencia unos años atrás, más bien muchos años atrás, en California, en una conferencia de pastores. Y en esa conferencia el pastor MacArthur estaba compartiendo, ¿no?, esta historia. Y éramos más de 5,000 pastores sentados ahí. Y me quedé yo, pero no sé qué fachada que yo estaba mostrando, pero yo estaba en shock. Y él estaba compartiendo esta historia. Y nunca se me olvidó. Y este hombre en Rumanía estaba a cargo del puente levadizo, donde pasaban los barcos. El trabajo de él era asegurar, ¿no? Que él, cuando se acercaban los barcos, él tenía que levantar ese puente levadizo, ¿no? O si no, una gran tragedia iba a suceder, ¿no? Pero a la misma vez, ¿no?, donde él permitía el paso de los barcos en el puerto, ¿no? Pero también estaba a cargo del desvío, de un desvío principal, ¿no?,
que permitía el paso de los trenes al cambiar las vías que viajaban en los trenes. Y él tenía, ¿no? Y los trenes llegaban a la misma hora y los barcos llegaban. Él tenía que asegurar que él tenía que velar, y cuando estaban acercando los barcos, iba a levantar el puente levadizo, ¿no? Y él tenía que estar atento con el oído cuando se estaba acercando el tren. Y él aseguraba, y luego tenía que correr y asegurar que él podía cambiar con el desvío principal, ¿no? Las vías donde el tren iba a tener que pasar. Si no, muchos mueren. Y su esposa, que lo amaba, a su hijo, ¿no? Y su esposa llevó a su hijo de 5 años. Los llevó de 5 años a visitar a su padre en trabajo, ¿no? Y mientras que el padre estaba levantando, ¿no?, el puente levadizo, ¿no?, para que pasaran los barcos, ¿no?, su hijo salió a jugar, ¿no?, en las vías del tren. 5 años. Y era prohibido para que su hijo lo visitara en ese trabajo, porque él tenía que estar enfocado aquí, en el puente y en el tren. Y el tiempo era corto. Bueno, pero su esposa, yo en sí, mi hijo tiene que ver con qué es lo que tú haces. Tienes que pasar tiempo con él. Y Y ella insistiendo, y lo trajo. Pero el hijo no entendía. Él no entendía lo peligroso que eran las vías del tren. Y en ese momento se acercaba un tren y el padre tuvo que cambiar las vías del tren. Cuando él se voltea a asegurar que el puente levadizo se levanta, y él ve. Y el problema es que la distancia donde estaba el hijo jugando, no había tiempo. No había tiempo. Había escuchado esta historia. Y para mi gran sorpresa, años después, voy a predicar en una conferencia de pastores allá. Y me presentan este señor. Y él sabía que tenía que cambiar las vías. Si no lo hacía, el tren se estrellaría contra la ciudad, matando a todos. Son extranjeros. Él no conoce a nadie en ese tren. Él no conoce a nadie en el barco. No tiene ninguna relación personal con ellos. No tuvo tiempo suficiente para salvar a su hijo, y de lo contrario, más de 100 personas morirán si él no cambia la vía. Ese tren iba a chocar. Y al fin, en este pueblo, había una fábrica de gas. Y si ese tren pega, todos mueren. Y él en shock ve a su hijo. No lo puede alcanzar a tiempo. Y si va detrás de él para alcanzarlo y no cambia la vía, todo termina. Y el padre comprendió algo. Que no podía salvar a su hijo y a la gente del pueblo al mismo tiempo. Sacrificó a su hijo para salvar al pueblo. Él tuvo que tomar una decisión en ese momento. ¿Salvo a mi hijo o salvo al pueblo? ¿Qué haría usted? Su esposa se divorció de él. Las mismas personas a las que le salvó lo rechazaron por sacrificar a su hijo.
Perdió su trabajo porque no se le permitió que los niños lo visitaran en el trabajo. Su esposa insistió en que su hijo visitara a su padre en el trabajo, para que pudiera verlo manejar el puente levadizo y las vías del tren. Su pastor y los miembros de su iglesia donde él estaba asistiendo pidieron que abandonara la iglesia. Nadie podía aceptar que hubiera sacrificado a su hijo por extranjeros. ¿Qué decisión hubieras tomado en esa situación? Y cuando yo conocí a ese hombre, me dijo, mira, pastor Eddie, ven, hay un hombre que te queremos presentar. Y él estaba en medio de los pastores, aislado, quebrantado, mortificado, y todos los otros lados que tú te puedes imaginar, él lo estaba viviendo. ¿Pero por qué? El pueblo que salvó, que rescató, aún su propio pastor e iglesia lo rechazaron. Su esposa lo abandonó y él estaba en las calles comiendo, mendigando, porque había perdido todo. Del propio pueblo que él salvó. Y ese hombre me dejó boca arriba cuando me senté con él a hablar. Y me llevó a este pasaje. En Romanos capítulo 5, versículo 8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún. ¿Está dispuesto a sacrificar a tu hija? Tu hijo. No estamos hablando de una teoría celestial, estamos hablando de algo palpable y terrenal. Y ese es el amor de Dios. Cuando nosotros sabemos que no somos fiel con Él, pero aún siendo pecadores, demuestra su amor para con nosotros. Y Cristo murió por nosotros. Usted no lo merece. Yo no lo merezco. No lo pediste y no lo pedí. Dios lo dio libremente. Tú no lloras por un regalo. Dios dio a su Hijo y su amor fue abrumador. Miró al hombre pecador, vio la inevitabilidad de la muerte y del infierno en la vida de los hombres y dijo, mi amor no va a dejar eso como la única opción que vaya al infierno. Y envió a su Hijo para morir en su lugar. Y cuando tú lo recibas como su Salvador y su Señor y aceptas su muerte en su nombre, eres liberado de la pena de muerte. Pero Cristo no solamente que regresó al cielo, no solamente que está a la mano diestra del Padre Celestial, y esta es la parte que mucha gente no comprende. ¿Te recuerdas cuando Tomás se le acercó a él en duda, ¿no? Espantado, y se le acercó y Cristo le dijo, ¿qué fue lo que le dijo Cristo? Pon tu dedo, ¿qué? ¿Dónde? En mis manos, donde me clavaron. Tú sabes que hoy día nuestro Señor y nuestro Salvador, ¿sabes dónde está Él? A la mano diestra del Padre Celestial. Imagínense, si aquí está el trono del Padre Celestial, aquí está el Hijo, a la mano diestra. Y la Biblia dice, en este mismo libro de Hebreos, dice que Él está intercediendo, ¿por quién? Por nosotros. Aún Él regresó
a tomar su manto, su túnica de majestad, su gloria. Él es el Dios y Él está intercediendo aún hoy por nosotros. Pero ¿sabe qué? Él está intercediendo ¿a quién? Al Padre, y todavía se ve dónde lo clavaron. Tú y yo entramos en la gloria, en un cuerpo glorificado, transformado completamente, transformado. Pero Dios está en la eternidad, Jesús en la eternidad, con las marcas todavía de su sacrificio por nosotros. Y ahí donde estuvimos hablando ya por varias semanas. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro sustituto. Y esa es la parte que a nosotros nos cuesta comprender. Él tomó literalmente nuestro lugar. Él llegó solo sobre la base de la gracia de Dios. No hicimos nada para merecerlo, nada. Y incluso cuando llegó aquí, los hombres no lo quieren y no lo querían a Él. Y lo querían matar. Aún con eso, pero eso no pudo sofocar la gracia de Dios. Su rechazo, su desobediencia, su rebeldía, todavía no puede sofocar la gracia de Dios. Y eso es algo que es incomprensible. Igual manera como el amor de una madrecita a su criatura, ¿no? Lo ama. Regrese conmigo, por favor, en Hebreos capítulo 2. En Hebreos capítulo 2, note bien lo que dice en versículo 9, donde estamos aquí. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, Jesús coronado de gloria y honor. Aquí, mira, coronado de gloria y honor. A continuación vemos otra frase aquí que dice el resultado de su venida y la sustitución. Se dice que fue coronado de gloria y honor. ¿Sabes? Cuando Jesucristo terminó su tarea, Dios le dio la gloria. ¿Te recuerdas en el Evangelio de Juan, el Hijo estaba orando, en Juan capítulo 17? Él dijo, Señor, devuélveme mi presencia contigo y mi gloria. Y le devolvió la gloria, pero todavía con las marcas. Dios le exaltó. Permíteme, abren sus Biblias en Filipenses capítulo 2, por favor. En Filipenses capítulo 2, mira lo que él dice aquí. Dios le exaltó. Pablo dice que se hizo obediente hasta la muerte de la cruz. Y luego él dice, por tanto, sobre la base que es de lo que Cristo hizo. Él dijo en Filipenses capítulo 2, quiero enfocarme aquí en versículos 9 y 10, por favor. Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Él dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús se humilló y Dios lo exaltó y lo coronó de gloria y honor. Nosotros estamos enamorados con nuestros propios reconocimientos. Mira lo que yo he hecho, y esto así. Pero Él fue exaltado cuando fue humillado completamente. ¿Para quién? Para nosotros. Y nosotros sabemos que no merecemos, pero lo hizo para nosotros. Eso es algo que todavía tengo que luchar, aún después de 40 años, tengo que todavía luchar. Para nosotros lo hizo. Mira el verso otra vez. El verso dice que Jesucristo murió por ti. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 2. En Hebreos capítulo 2 vamos a rezar el versículo 9. Dice que murió por ti, su sustituto.
Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. El diseño era que Él iba a morir por nosotros. Que no es necesario nosotros a morir eternamente. Físicamente sí vamos a morir. Este cuerpo ya se está deshaciendo, ¿no? Yo sé que el reloj está tocando, tic, 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 tic. Yo comprendo eso, ¿no? Yo entiendo. Me levanto en la mañana y todo está chinando, todo duele. Y que por aquí, que por allá. ¿Y dónde salió ese dolor? Y ese es uno nuevo. Bueno, me hace saber que todavía estoy vivo, ¿no? Pero tan rápido ya no me muevo. Pues paciencia. Pongo un pie. Ok, ya este está firme con adelante de la cama y pongo el segundo. Ok, ahora los dos tienen que cooperar, ¿no? Y vamos a caminar, ¿no? Y mi esposa de risa. Pero ahí voy. Y tan oscuro que no veo nada. Yo estoy así, buscando la forma. Pero todavía estoy vivo. Y la cosa es que yo reconozco que el diseño del originalmente para mi vida no era de morir eternamente. Eternamente sí. Humanamente hablando en esta tierra, sí. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y Dios pensó, mira lo que Él dice. Al fin de ese versículo 9, Hebreos capítulo 2, probara la muerte por todo. Y Dios pensó tanto en lo que Jesús hizo. Mira la recompensa, y lo estoy llevando, ping pong, Hebreos, Filipenses, no. Voy a dar su lugar ahí en Hebreos y regresamos a Filipenses. Y mira, el Padre vio lo que hizo el Hijo. Y lo ven a recompensar. En Filipenses capítulo 2, mira lo que dice otra vez. En versículo 9 y 10, y dice, por lo cual Dios también le exaltó, ¿hasta dónde? Hasta lo sumo. Y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Cuando estaba en esa prisión en Sudáfrica. Lo que no compartí con ustedes, que de los 20, 15 de ellos entregaron sus vidas a Cristo. Dos fueron ejecutados en más o menos 48 horas. Aún el malvado, más malvado, tiene una conciencia. Tú y yo así hablamos, ¿no? Tú no tienes conciencia, ¿no? Así hablamos, ¿no? Pero sí tienen conciencia. He estado en suficientes prisiones para visitarle y me gusta ir en la sección de pena de muerte. ¿Por qué? Porque no tienen mucho tiempo. Pero cuando le pedí permiso a ellos, por favor, quiero predicarle el evangelio una última vez aquí. Y él me dijo, sí. Con mi gran sorpresa me dio el permiso, sí. Él dijo, pero mañana, no hoy. Me dijo, pero venga esta noche. ¿Cómo? No entendí. Bueno, vamos a mandar. Y no es muy lejos donde yo estaba, en Cape Town, en Sudáfrica. Y mandó 2 guardias de la prisión a recogerme. Él dijo, venga a las 11 de la noche. A las 11 de la noche. Bueno, yo tengo que confiar, ¿no? Ahora, yo no sé lo que va a pasar conmigo, por él a las 11 de la noche no es algo un poquito raro, pero vamos, eso ya es bueno, yo fui. Y en este lado había 10 células aquí y 10 aquí. Eran 20. Y aquí en medio, él puso una silla. Él dijo, no te levantes, no te se acerca a las barras. Él dijo, solamente quiero que te quedes calladito y no digas nada. Lo que yo necesito es que tú escuche. Escuche, ¿ok? Y hay 2 guardias. Y me quedé ahí sentado casi 40 minutos. Calladito.
Y estos eran hombres malvados. Y cada uno sufría de pesadillas, de todo lo que había hecho en su vida, todos sus actos criminales que había cometido, todo. Y ellos estaban llorando. Su conciencia no le permitía dormir. Y ellos luchaban y hablaban y le gritaban al diablo: suéltame, déjame. Y llorando, estos grandes hombres llorando. Y yo dije, wow. Aunque tu hijo te dice, no me molesta. Mentira. Su conciencia hasta cierto punto tiene que desbordar porque ya no aguanta la convicción. Y esos dos hombres en particular, sabiendo que tenían 48 horas, es insoportable esperar. Bueno, el siguiente día, cuando yo regreso en la mañanita, después del desayuno, me permite hablar con cada uno individualmente. Y Walde me dijo, no toque la silla, te la levantamos y la ponemos aquí enfrente. Y ahí estaban dos. Háblale, tenga toda la libertad, todo el tiempo que tú quieras. Aquí yo estoy por 8 horas, el guardia dijo. Y le compartí el evangelio a cada uno de ellos. Y los dos en particular me hacen insoportable sabiendo que viene. Yo dije, bueno, una pregunta. ¿Te puedes imaginar que Jesús sabía por 33 años aquí en la tierra que Él iba a ser ejecutado? Más bien, bajó del cielo a la tierra sabiendo que iba a nacer con el propósito de ser ejecutado de la misma forma que te van a ejecutar a ti. Ahora, yo no me meto en la cabeza, en la mente de Dios. Pero también Él fue 100% hombre y 100% Dios. Escuchar. Dios piensa mucho de su Hijo Jesucristo. ¿Sabías eso? Él piensa mucho en su Hijo Jesucristo. Dios piensa en un montón del Señor Jesucristo. Y quien viene y desprestigie Jesucristo está en el peligro de la ira de Dios. Si Dios tiene a Cristo en tal estima, ¿cuáles deben ser las consecuencias de alguien que no? ¿Qué me importa de las cosas de Dios? ¿Qué me importa de las cosas de Jesucristo? Desprestigiando, pisoteando el nombre del que murió por ti. Que tú quieras hacer lo que te da la gana, cuando te da la gana, tratarlo como si fuera tu amigo, tu cheque ahí en la calle. Esa actitud tenemos que darle cuenta. Tanto que Él piensa en su Hijo, que le dijo claramente aquí en Filipenses capítulo 2 otra vez en versículo 9 y 10, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y permítame añadir este pensamiento: ¿quién crees quién eres de no darle a Cristo la gloria que se merece? Dios lo hizo. Si tú no, tú has concluido que eres superior en juzgar a las cualidades de Cristo a Dios. ¿Qué me importa de la salvación? Y esos 5 hombres que rechazaron, dije, ¿sabes qué? Tu enojo no es conmigo, pero levanta el puño a Dios. Sí, levántalo. ¿Tú quieres pelear con Dios?
te doy permiso, pelea con Él todo lo que tú quieras. Pero ¿sabes qué? Tú vas a perder. Tú vas a salir más golpeado de lo que tú pensabas. ¿Tú quieres pelear con Dios? Pelear, vete a pelear con Él, vete. Pero de todos modos, tú vas a doblar tus rodillas. Nunca voy a doblar mis rodillas. No, vas a doblar las rodillas. Si quieres, no quieres. Es como decía mi abuelo, ¿te sientes o te asiento? ¿Te sometes o te vas a someter? De todos modos, tú vas a terminar haciendo lo que tú no quieres hacer. Y le expliqué a ellos. Tú tienes que presentarte delante de Dios si tú quieres o no quieres. Que no quiero. Ok, está bien. Y es un compromiso, tremendo compromiso de su parte. Si Dios estima al Señor Jesucristo, si Dios exalta a Jesucristo, ¿quién eres tú para ser menos? No somos lo que creemos. Ahora quiero que mire conmigo otra vez. Vamos a rezar ahora a versículo 10. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Porque quiero que se fije la gracia en versículo 10. Vemos la segunda cosa en que Jesucristo se convirtió. Ahora hemos tomado varias semanas solamente para tratar el primer punto, que Él es nuestro sustituto. Y esos hombres no habían captado, no querían captar. Yo dije, lo vas a captar. Porque tan loco no eres. No existe un ser en la tierra con quien Dios no puede comunicarse. No, eso no existe. Eso no existe. Tú vas a tener que darle cuentas al Señor. No, yo no tengo ninguna conciencia de Dios. Oh, tú no tienes ninguna conciencia de Dios. Bueno, él dice en versículo 10, en Hebreos capítulo 12, dice: porque convenía que aquel que para que con quien todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio del padecimiento al autor de la salvación de ellos. No, yo no tengo ninguna conciencia de Dios. Ah, no tiene ninguna conciencia de Dios. Vamos a ver. Permíteme. Vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Y permíteme, solamente le quiero mostrar algo. En Romanos capítulo 1, en versículo 18, del versículo 18 hasta el 20. Y me recuerdo que le dije a ellos, ¿sabe qué? Te voy a leer unos pasajes y lo voy a dejar que se siente ahí. No tengo que comentar. En Romanos capítulo 1, mira lo que dice el versículo 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, detienen la verdad. ¿Por qué? Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ¿qué? De ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen ¿qué? No tienen excusa. Dice en versículo 18, ¿no? Y en versículo 19, ¿no? En versículo 19 él dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Me da una preguntita pequeña. Y le hice a los 5 hombres, ¿tú me estás diciendo que Dios es incapaz de hacer lo que Él dice que Él va a hacer? Tú me estás diciendo que Dios es un mentiroso. Es lo que tú me estás diciendo. Tú me estás diciendo que tú tienes el poder tan grande, tan soberano sobre Dios, que tú puedes rechazar lo que Él ha depositado en tu corazón. Cada hombre tiene dentro de su corazón la realidad de la vida, que Dios sí existe. No. Y por esa razón estaban llorando anoche.
Ve la conciencia. Yo dije, ¿sabe lo que eso es? Ese es el Espíritu de Dios trayendo convicción a tu alma. So, no me digas que Dios nos ha hecho evidente, porque Él no puede fallar. Yo puedo fallar, tú puedes fallar, pero Él no puede fallar. Él se ha hecho evidente, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. En versículo 20, ¿por qué? Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. ¿Con qué excusa me voy a presentar delante de Dios? Y fue la pregunta que le hice a ellos. ¿Cuál? ¿Y cuál de ellas son aceptables para Él? Ninguna. Ahí está el problema grande que tú tienes que enfrentar. Ahí está. Él es nuestro sustituto. Hemos tomado 4 semanas hablando de que Él es nuestro sustituto. Este no es un mensaje navideño. Este es un mensaje de traer a la gente. Tú y yo tenemos amigos y vecinos y conocidos que se la pasan por alto, ignorando las cosas de Dios, sabiendo que ellos no tienen excusa. Señor Padre, en esta mañana, yo te pido, Señor, que nos ayude, Señor, a incorporar en nuestras almas, en nuestro entendimiento, Señor, y en nuestros espíritus, Señor, la realidad que no tenemos ninguna excusa. Vamos a tener que responder por nuestra parte en nuestro rechazo de lo que ha hecho Cristo por cada uno de nosotros, Señor. Salva, Señor, a aquellos que necesitan, Señor, en cual tú estás derramando convicción en este momento en sus vidas, Señor. Sálvalos, Señor. Aún para mi peor enemigo, no quiero, no deseo el infierno por ellos. Lo que yo deseo es su gracia, su amor y su misericordia por ellos. Esto yo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.